Hola, soy Jorn y ese es mi canal de YouTube. Y hoy me gustaría compartir con ustedes Papiamento 83. Sí, Papiamento 83. Poco a poco estamos llegando a 100, ¿no? Y me imagino que al 100 tenemos que hacer algo grande, algo fantástico. Pero bueno, antes de llegar a 100 me gustaría recordarte, si todavía no estás suscrito a este canal, te invito para que suscribes. Te invito muy cordial a pasar a mis redes que tengo: Facebook, Instagram y TikTok. Te espero por allí. Suscribe a este canal. Y para los que de verdad les gustaría aprender mi Dushi Papiamento, tenemos un grupo de una escuela en WhatsApp, de cual ahí aprendemos mucho, cada día más de papiamento. Hoy pues voy a enseñarlos algo súper fácil, que se trata de Bai Bin. Bai Bin. Es que papiamento hay muchas palabras que en sí nosotros no usamos más, porque estoy diciendo Bai Bin y Bai Bin también tiene un significado. Bai es ir, Bin es regresar. Pero yo no sé si todavía lo usan mucho, pero hay una palabra que dice Mita Bai Bin. Mita Bai Bin. Ya vengo. Es como, ya vengo, que estoy yendo en un lugar, pero regreso rápido. Mita Bai Bin. Mita Bai Bin. Mita Bai. Mita Bai traja. Mita Bai hace un trabajo. Mita Bai come. Mita Bai baña. Mita Bai compra comida. Bin. Mia bin di traja. Mia bin cercabona bocas. Mia bin bocas. Mia bin hace un llamada de teléfono. Todas esas cosas se pueden. He venido a hacer una llamada de teléfono. Pero bin también es regresar. Bin es como he venido donde ti. Mia bin compra un pan. Cuando llegas al supermercado. Ma bin compra un pan. He llegado a comprar un pan. Mia bin hace una llamada de teléfono. He venido a hacer una llamada de teléfono. Mia bin cobrabo. He venido a cobrarte. Mita bai volve. Mita bai volve. También es parecido al Mita bai bin. Mita bai volve es como voy y vuelvo. Voy y regreso. Mita bai compra pan volve. Mita bai skol volve. Pero en sí bai skol volve es como tienes que regresar porque has olvidado algo y que tienes que hacer algo así, ¿no? Como el tiempo es muy corto. Cuando dices va y vuelve, el tiempo es como muy corto. Ahora, hay una otra forma más que decimos. Me te vuelve un B. En sí es me te vuelve un bec. Pero nosotros muchas veces comemos mucho las palabras. Vengo un B. Como estás hablando con alguien. Espérame. Como un señal. Espérame. Ya regreso. Me te vengo un B. Me te vengo un B. Ya regreso. Y regreso como rápido. Me te vengo un B. Vengo rápido. Ya regreso rápido. Vengo un B es como algo más rápido, ¿no? Me te vengo un B. Es que en papiamento hay muchos secretos y en sí son cuestión de saber el idioma, desarrollarlo, aprenderlo y ahí mismo te vas a coger el costumbre, porque en sí no hay un método así concreto para decir esas palabras. Bin un B, me te bin un B. Eso sí quiere decir voy y regreso rápido. ¿Pero qué hora tengo que decir eso? Parece, me te bin un B, pero no, va y vuelve. Es que sí, regreso donde ti. Voy a hacer unas vueltas y regreso donde ti. Pero me te bin un B, eso quiere decir espérame, que ya regreso. Bueno, puede ser ese video un poquito complicado, pero para mí es algo muy corto, es fácil. Si tienes alguna pregunta, déjalo aquí en comentario, que me encanta leer los comentarios de ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Papiamento 84.